Hola, buenas noches, queridos estudiantes. Hoy les quiero hablar sobre los conjuntos numéricos. ¿Por qué son importantes los conjuntos numéricos? Pues que son la herramienta en la que los estudiantes y todos los que estamos interesados en las matemáticas son nuestra herramienta de trabajo. Empecemos. El primer subconjunto de números, tenemos los números naturales, son los que iniciamos, cuando iniciamos nuestra formación académica, empezamos por los números naturales. Se simboliza con la letra N y son los que usamos para enumerar o contar los elementos de un conjunto. Los que usamos para contar los elementos de un conjunto. Se cuenta que siempre decimos que 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Entonces, esos son los números naturales. Entonces, vamos aquí a escribirlos, ¿no? 1, 2, 3, 4, etc. Algunos autores ingresan el número 0 como número natural. Nosotros, si por alguna razón necesitamos usar el número natural 0, entonces lo escribimos de la siguiente manera. N sub 0 y empezaríamos desde 0, 0, 1, 2, etc. ¿no? Entonces recordemos que los números naturales son los que usamos para enumerar o contar los elementos de los conjuntos. En segunda instancia vamos a ver los números enteros. Los enteros. También muy conocido por nosotros, los números enteros los vamos a simbolizar con la letra Z. Z. Los números enteros es un nuevo conjunto que está formado por los naturales, o sea, estos mismos, el 1, el 2, el 3, etc. Los opuestos de los naturales, o sea, el menos 1, el menos 2, el menos 3, etc. Y el 0. Entonces, los enteros son los naturales, los opuestos de los naturales y el 0. Así, de esta manera podemos definir los números naturales. Entonces, son los naturales incluidos los negativos. En tercera instancia, tenemos los racionales. Racionales los vamos a simbolizar con la letra Q. Q. La letra Q. En los racionales es un conjunto mucho más grande. Abarca los naturales, los enteros y, por así decirlo, los fraccionarios. Entonces, son los enteros, los naturales y los fraccionarios, pero los definimos de la siguiente manera. Vamos a escribirlos por acá. Los racionales. ¿Okay? Entonces, los Q, o los racionales, los vamos a definir como los X, tal que X se puede escribir de la forma P sobre Q. Son todos los números que se pueden escribir de forma fraccionaria, o se pueden escribir de la forma P sobre Q, donde P y Q son enteros, pero Q debe ser diferente de 0. Entonces los racionales son todos los números que se pueden escribir de la forma P sobre Q, o sea que los que se pueden escribir de forma fraccionaria, con la condición que el numerador y el denominador son enteros, pero el denominador no puede ser 0. El numerador sí puede ser 0, pero el denominador no puede ser 0. Veamos algunos ejemplos. El número 5 pertenece a Q. ¿Por qué el número 5 es racional? Porque el 5, porque 5 se puede expresar de la forma, por ejemplo, 10 sobre 2. Entonces, el 5 se puede expresar de la forma P sobre Q, o sea, forma fraccionaria. Por ejemplo, el número 0 pertenece a los Q, a los racionales. ¿Por qué? Porque el 0 se puede expresar de la forma, por ejemplo, 0 sobre 3.
0 sobre 3 es de esa forma, ¿no? Forma fraccional, y 0 sobre 3 es 0. El número 3.5 también es racional, también pertenece a los Q. ¿Por qué pertenece a los Q el decimal 3.5? Porque 3.5 se puede expresar de la forma 7 medios o 7 sobre 2. Todos los números que se puedan expresar de forma fraccionaria se llaman racionales. Por ejemplo, la raíz de 2 no pertenece a Q. La raíz de 2 no es racional, porque la raíz de 2 no puede expresarse como un cociente, o sea, de la forma P sobre Q. Entonces, raíz de 2, el número pi tampoco no pertenece a Q. Y muchos, en general, todas las raíces no exactas, no hablo de la raíz de 4, porque la raíz de 4 es 2, y 2 sí es racional, pero raíz de 5, raíz cúbica de 8, de 8 de 10, de 15, raíz cúbica de 8 no, porque la raíz cúbica de 8 es 2, pero las raíces no exactas. Entonces, hemos definido los números racionales, los que se pueden o se dejan expresar de la forma P sobre Q, incluyendo los negativos, ¿no? El menos 5, por ejemplo, se puede expresar de esta manera, ¿no? Si uno quisiera, ¿ok? Entonces, los racionales son todos los números que se pueden expresar de la forma P sobre Q. No, pero P y Q son números enteros, pero este de abajo no puede ser 0. Ahora, en tercera instancia, veamos los irracionales. Los irracionales. Vamos a simbolizar con la letra I. Los irracionales los vamos a definir como todos los decimales. Los irracionales son todos los decimales infinitos no periódicos. Todos los decimales infinitos no periódicos. ¿Como cuáles? Como la raíz de 2. Recuerda que la raíz de 2 no era racional, pero sí es irracional. Entonces, las irracionales son todas las raíces no exactas. El número pi también pertenece a los irracionales. El número e, para los que lo reconocen, el número de Euler, también pertenece a los irracionales. En general, los irracionales son todos aquellos decimales infinitos, todos estos que son decimales infinitos, pero que no son periódicos, es decir, que no tienen periodo. Aquí es totalmente desordenado toda esta cantidad de números. Pero si de pronto fuese 149, 149, 149, esto se llama decimal infinito, pero periódico. Para ser periódico es racional, pero cuando esta cantidad de decimales es en un desorden absoluto, entonces pasan a ser irracionales. Exacto. Hay algo interesante ahí, y es que los racionales y los irracionales son dos conjuntos disyuntos, es decir, que no tienen elementos comunes. Si un número es racional, no puede ser irracional. O es racional o es irracional, pero no las dos a la vez. A ver, ahora, entonces, último conjunto, vamos a ver los reales. Los reales. ¿Qué es el objetivo? Los reales es el conjunto más importante de todas las matemáticas, lo simbolizamos con la letra R. ¿Qué son los reales? Los números reales, es la unión de los racionales unidos con los irracionales. Cuando
cogemos esos dos grandes conjuntos, que son los fraccionales, los racionales, los que se dejan expresar de la forma P sobre Q, y los irracionales, que son los decimales infinitos no periódicos, formamos el gran conjunto más importante de todas las matemáticas, que son los números reales. Los números reales, que son con los que trabajamos normalmente en cálculo. Entonces, por eso vamos a hablar un poquito de este conjunto. Veamos de manera gráfica estos conjuntos para terminar. Podemos considerar que los naturales son un conjunto relativamente pequeño. Los naturales es infinito, pero es pequeño comparado con los otros. Hay otro punto más grande que abarca los naturales, que son los z, los enteros. Por ejemplo, aquí puede estar el número 3 y el menos 3 no puede estar allá, tiene que estar aquí. Entonces, el 3 es natural y es entero. El menos 3 no es natural, pero sí es entero, ¿no? Y aquí están los fraccionarios, el 3/4, etcétera, el 9.8, etcétera. Todos están por ahí. Hay otro conjunto más. Corrección, los enteros. Aquí no puede estar 3/4. Corrección, los enteros no pueden estar, puede estar el 0, el menos 500, etcétera, ¿no? Vienen un conjunto más grande, y que son los Q. Los Q. Los Q abarcan los naturales, los enteros y otros más. Esos otros más son los fraccionarios. Aquí sí está el 3/4, por ejemplo. El menos 8/3, etc. Entonces, los racionales son conjuntos muy grandes que abarcan los enteros, los naturales, los enteros y los fraccionarios. Viene enseguida el conjunto de los irracionales, pero el conjunto de los irracionales no abarca los racionales, es un conjunto aparte. Aquí están todas las raíces, ¿no? Todas estas raíces están por ahí, la raíz cúbica de 20, etcétera, están por ahí, el número pi, etcétera, están ahí. Esto va a señalarlo aquí con una línea roja, quiere decir que están totalmente separados los racionales y los irracionales, son conjuntos disyuntos, significa que son como totalmente diferentes, ¿no? Si un número es i, no puede ser q. Y la unión de estos dos, la gran unión de estos dos, acá, forma el gran conjunto de los números reales. Al fin y al cabo, hay otros conjuntos más grandes, pero no son interesantes para nuestro estudio del cálculo. Todos los números que nosotros manejamos son reales. Y cuando no se diga que en qué conjunto estamos trabajando, se supone automáticamente que son números reales. Entonces, el superconjunto que nosotros trabajaremos en este curso se llama los números reales. En sí, cualquier número que nosotros tengamos, en alguna parte de esto se encuentra, ¿no? Los complejos son los únicos que se salen de ese superconjunto, pero que no van dentro de nuestro estudio por el momento. Ahora, veamos algunas propiedades de los números reales. Entonces, vamos a decir ahí en el cuadro los reales. Nos vamos a interesar. Los números reales tienen algunas propiedades interesantes. La primera propiedad es que los podemos ubicar sobre una línea recta. Quiere decir, esta línea que yo hago acá no es que sean los números reales, esto es una recta. Pero si yo ubico por aquí el 0 y por aquí el 1 a su derecha, a cualquier distancia, entonces esta recta que tenía ahora se llama recta real. ¿Por qué? Porque cuando están así yo puedo ubicar cualquier número, lo puedo ubicar. Si a mí me dicen el número 8
estará por allá, el número 3.5 estará por allá, el número 0.3 estará por acá, el número -1 está, cualquier número, el número raíz de 2 estará en alguna parte, el número pi estará en alguna parte. Entonces, todos los números reales los puedo ubicar acá. Entonces, es muy interesante porque los puedo ubicar y los puedo organizar sobre una recta. La recta en sí sola no es los números reales. Lo que usamos es la recta para ubicar los números reales organizados de esta manera. ¿Por qué lo ubicamos sobre una recta? Hay una cuestión que se llama que existe una correspondencia biunívoca. Una correspondencia biunívoca entre los punticos que forman la recta y el conjunto de los números reales. Entonces, si yo tengo una recta, aquí tengo la recta y tengo una bolsa de los números reales, entonces yo puedo ubicar en cada puntico de la recta, puedo ubicar un número. A este puntico le corresponde un número, a este puntico otro número y desde allá otro número. Y la correspondencia biunívoca que le hablo acá yo es que todos los números reales tienen un espacio sobre la recta. No existe un número real que podamos decir que ese pobrecito no le tocó. No todos los números reales, grandes o pequeños, decimales, fraccionarios o como sea, tienen un espacio sobre la línea recta. Y otra cosa interesante, todo punto de la línea recta tiene un número. ¿Cómo así? Entonces, la correspondencia es que a cada punto le corresponde un número y a cada número le corresponde un punto. No sobran puntos ni sobran números. Es decir, que no existe un puntico por acá, este pobrecito, que no le corresponde un número. Existe un número por ahí. Y tampoco existe un número por allá, el 375, que no tenga espacio ahí. Entonces la correspondencia biunívoca de los números reales es que se pueden ubicar sobre una recta real sin que sobren puntos de la recta y que tampoco sobren números reales. Se llama la correspondencia biunívoca de los números reales como primera propiedad. Segunda propiedad se llama la propiedad de densidad. Densidad. Es bien interesante la propiedad de densidad. Más o menos dice así, que para cada dos números reales cualquiera, si usted coge dos números reales cualquiera, el que sea bien cerca o bien lejos, siempre existe un número entre los dos. Si yo cojo el número 3,792 y 3,795, debe haber alguno o algunos números metidos entre estos dos. Entonces, eso es la densidad de los números. Cada vez que usted toma dos números, se dice que hay algún número en medio de ellos dos. La verdad es que hay infinitos, ¿no? Pero la teoría dice que garantiza el 1. Vea cuál. Si usted tiene el 3 y tiene el 5, entonces usted, ¿cómo consigue un número? Pues lo suma y lo divide en 2, o sea, el punto 5 y 3, 8 divide en 2 va el número 4. O sea que entre el 3 y el 5 existe el número 4. Si eso es garantía. Es decir, que si yo tengo el número A y el número B y digo, búsqueme un número entre A y B, pues el punto medio entre los dos. Entonces, A más B sobre 2 es un punto, un número real que está por arriba de A, pero por debajo de B. Sí, por así aquí está A y aquí está B. Entonces, aquí en la mitad estará A más B sobre 2. Eso no lo garantiza la propiedad de densidad de los números reales. La densidad de números reales, para que la escriba en su cuaderno y la lea y la entienda, es que entre dos números reales siempre se garantiza la existencia de otro. No importa que estén separados los números o estén muy, muy cerca. Bien. Esas son las dos principales propiedades de los números reales. Ahora, vamos a incursionar en la próxima clase sobre los intervalos.
voy a dejar el título de intervalos. Los intervalos. ¿Qué es un intervalo? Es un lapso, un pedazo de algo, ¿no? Y básicamente estamos hablando un pedazo de la recta real. Si yo tengo esta en nuestra recta real, aquí está el 0, por aquí está el 1, yo puedo elegir un pedazo o un intervalo, puede ser desde acá, desde A hasta B por acá. Y este pedacito, esta zona que hay entre A y B, se llama un intervalo. Obviamente hay intervalos pequeños y hay intervalos muy grandes. Entonces, ese es el tema de nuestra próxima clase. Bye, nos vemos.